Bueno, compañeros, vamos a empezar este video que trata de hablar de las partes elementales y de los conceptos que involucran la integral. Podemos ver aquí algunas expresiones. Las voy a explicar. Miren, la primera expresión que podemos ver aquí es la siguiente. Dice que la integral de una suma de funciones, suma o diferencia de funciones, va a ser igual a la integración de cada una de las funciones por separado. Y si estas están sumadas o restadas las funciones, entonces van a aparecer sumadas o restadas también las integraciones de cada una función. ¿Sí? A todo esto se le llama el integrando. A esto se le llama el símbolo de la integral, que es una como S, y a esta se le llama la diferencial. ¿Sí? Ahora bien, entonces nos dice que cuando nosotros separamos estas funciones en un momento dado para hacer su integral de cada una de ellas, la diferencial va a afectar a cada una de ellas. ¿Sí? Ahí está, diferencial de x, diferencial de x. Bueno, esto se parece a cuando se deriva una suma de funciones, suma algebraica de funciones. La derivada de esto es cada una de las derivadas de cada una de las funciones restadas o sumadas según sea el caso. Esa es por primera instancia la semejanza entre la integral de una suma de funciones y la derivada de una suma algebraica de funciones. La siguiente expresión que quiero que ustedes vean es esta. ¿Sí? Nosotros podemos ver que la derivada de una constante, ¿sí?, con respecto a x vale 0. Aquí dice k es una constante. Respecto a que si nosotros integramos una constante, aquí dice k, la constante k, que puede ser un número, ¿sí? Y aquí está su diferencial. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, simplemente la constante, ¿sí?, se va a multiplicar por la x, ¿sí? Y se le va a sumar otra constante, ¿sí? Entonces vemos aquí dice k es una constante. Ese es el resultado de una fórmula que vamos a ver unos ejercicios posteriormente. Aquí nosotros podemos ver, como ya les dije, que la derivada de una constante va a ser 0. En este caso, en la integral de una constante no es 0, ¿sí?, sino es la constante por la variable x. Bueno, ahora, cuando nosotros tenemos también esta fórmula donde k es una constante y u es una función, y aquí aparece su diferencial, nosotros podemos en un momento dado sacar la constante fuera de la integral, como aquí se ve, y nada más considerar la u, ¿sí?, con su diferencial. Entonces, dependiendo de esta, como sea, ya se aplicará el procedimiento. Esto se parece a cuando se deriva la constante por la función. Cuando se deriva esto, la constante se extrae, queda fuera, y se deriva nada más, ¿qué cosa? La función. Son muy similares, ¿sí? Bueno, entonces, por primera instancia, ¿sí?, o de primera instancia, estas serían unas explicaciones muy breves de las fórmulas, algunas fórmulas elementales de la integración. Ahora bien, les voy a explicar específicamente unos detalles muy sencillos de, por ejemplo, esta función, ¿sí? De esta fórmula de integración, ¿sí? Para ello voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a borrar la parte inferior, ¿sí? Bueno, voy a borrar la parte superior
de esto y vamos a aplicar esa expresión, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a notar que podríamos tener lo siguiente, miren. Vamos a suponer que yo tengo la función, es una función constante, y1 igual a 5. Tengo otra función, y2 igual a menos 3. Tengo una función más, y3 igual a 3 cuartos. 3 cuartos. Ahora bien, estas funciones son funciones constantes. ¿Qué cosa quiere decir que sean funciones constantes? Por ejemplo, esta y1 igual a 5 quiere decir lo siguiente. Voy a hacer así la gráfica. Observen, nada más para que tengan idea. ¿Sí? Este es mi sistema de ejes coordenados, X, Y, y vamos a suponer que aquí es 1, 2, 3, 4 y este 5. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Este es 1, 2, etcétera, etcétera. X y Y. Entonces, la función constante y igual a 5 es esta función. Es una recta que tiene esta forma. Es una recta que pasa por 5. ¿Sí? Esa es la forma de la función. Ahora, ¿cuál es la recta? Y2 igual a menos 3. Ah, bueno, pues entonces ahora acá en menos 3, suponiendo que es menos 2, este es menos 3. Entonces esa es una recta que viene así. Viene desde menos infinito y esta también de menos infinito hasta más infinito. Obviamente la función 3 cuartos involucraría que yo de aquí al 1 son 4 cuartos, tomaría 3 cuartos y allí dibujaría yo mi recta horizontal. Entonces esta es y igual a 3 cuartos, ¿sí? Este es y igual a 5 y este es y igual a ¿quién? A menos 3. Es importante hacer estos comentarios porque normalmente cuando se hace la integral, por ejemplo, de esto, realmente se está integrando una función, ¿sí? Una función, pero esta función es una función constante. Entonces, cuando nosotros ponemos o hacemos esto, o nos dicen, a ver, ¿cuál es el resultado de esa integral? Ah, bueno, el resultado de esa integral va a ser, bueno, ¿cuál es el resultado de esa? Y esta, ¿cuál es el resultado de la integral menos 3 diferencial de x? ¿Y cuál será el resultado, verdad, de la integral? Aquí lo voy a dibujar. Menos, no, 3 cuartos de x. ¿Cuál es el resultado? Como estas son funciones constantes, esta y esta, incluso este menos 3, lo voy a poner así. Lo voy a escribir así. Menos 3. ¿Sí? Así. Ahora, yo observo que mi fórmula dice lo siguiente. Observen esta. Dice que cuando tengo una constante, nada más voy a tomar la k, o sea, este valor, y le voy a poner x y le voy a agregar una c. Entonces, ¿cuál es mi k? Pues 5. 5, le voy a agregar una x. Entonces va a ser ¿qué? 5x.
Y le voy a poner ¿qué cosa? ¿Más quién? Más C. Más C. ¿Sí? Ahora bien, aquí. Esta es otra integral. ¿Cuál es el resultado de esa integral? El resultado es lo mismo. Aplicamos K por X es el resultado más una constante. Entonces esto va a ser menos 3 por ¿quién? Dice aquí por X. Entonces menos 3 por X más ¿quién? Más C. Ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta? Lo mismo. Nada más tomamos la constante y le ponemos la X y más C. Esta es una de las formas más sencillas de la integral. ¿Sí? Ahora bien, vamos a escribir o vamos a decir por qué esta constante y por qué esta constante y por qué esta constante. ¿Sí? Obviamente aquí al tratarse de una integral de y1, pues a lo mejor aquí debería de ir c1. Aquí debería de ir ¿qué? c2 y aquí debería de ir c3. Si le dejo la c y la c aquí y la c acá, querría decir que es la misma constante. Entonces por eso le pongo c1, c2, c3. Pero, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se le agrega la c? Bueno, les voy a comentar una de las partes más importantes de la integración. Una de las partes más importantes de la integración, por lo cual voy a borrar. ¿Sí? Voy a borrar nuevamente aquí y voy a decir lo siguiente. Fíjense lo que voy a decir. Voy a expresar que cuando nosotros tenemos una función aquí, tengo una función. Bueno, tengo un bloque. Ahí está un bloque. ¿Sí? Ese bloquecito, bueno, aquí tengo un bloque y aquí yo voy a tener otro bloque que voy a dibujar. ¿Sí? Ahí está otro bloque. Ahora, quiero que observen un detalle muy importante. El hecho de integrar, de derivar primeramente, involucra lo siguiente, compañeros. Aquí vamos a poner el símbolo derivada con respecto a x. Perdón, derivada con respecto a x. Y ahí va a ir la función. Y aquí vamos a poner adentro la integral. ¿Sí? Aquí va a ir la función o lo que se le llama el integrando o argumento de la integral. Y aquí le voy a poner la diferencial de x. Observen. ¿Sí? Ahí está. Entonces miren, cuando nosotros, por ejemplo, metemos aquí la función constante que metimos, ¿cuál era la función? Es y igual, perdón, metemos y igual a 5x. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros la derivamos, esa función va a salir. ¿Cuál es su derivada de 5x? La derivada de 5x va a ser 5. ¿Sí? Aquí y' igual a 5. ¿Sí? Ahora, quiero que se den cuenta de un detalle. Si yo esta la meto a la integración, entonces lo que yo voy a tener es, fíjense bien, voy a tener esta función. Y, le voy a poner así una y mayúscula para diferenciarla y me va a dar 5x. Me va a dar 5x, pero va a aparecer más c cuando yo integro. Acuérdense que yo hice esto. La integral de 5 diferencial de x resultó ser ¿quién? 5x más c. ¿Sí? Bueno, entonces si ustedes notan, van a ver cómo
el proceso de integración es un proceso inverso a la derivación. Aquí me salió 5x, que es esta función. ¿Sí? Es esta de acá. Ahora, quiero que ustedes noten un detalle muy importante. Muy importante. El proceso de derivación es un proceso inverso de integración, o el proceso de integración es el proceso inverso de la derivación. ¿Sí? Ambos son inversos. Así como expresar al cuadrado es una función, ¿sí? Expresar al cuadrado es una función, y igual a f de x igual a x cuadrada. ¿Cuál es la operación inversa de la función elevar al cuadrado? Pues acá sería y igual a ¿quién? A raíz, vamos a ponerle g de x igual a raíz de x, raíz cuadrada de x. Entonces son operaciones inversas, elevar al cuadrado, y aquí sacar raíz cuadrada. Algo muy similar sería en la derivada. La derivada y la integral son operaciones inversas. Bueno, ahora, ¿de dónde sale la constante? Bueno, primero, si por ejemplo yo tengo aquí esto, fíjense ustedes, este 5x es lo que aparece, digo, esto que tengo yo aquí es 5, en realidad este 5 yo lo pondré aquí. Cuando yo derivo esta función, me va a dar lo que tengo aquí adentro. O sea, el resultado, cuando yo derivo esto lo derivo, me va a dar el argumento de la integral, y esa es una muestra de que está bien. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de 5x? Pues 5, es este. Sí, ahora fíjense, pero aparece como más c porque es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo la función 5x más 1, ¿cuánto es la derivada de 5x más 1? Pues obviamente va a ser ¿qué? 5. Si yo tengo la derivada, si yo tengo 5x menos 3, la derivada de 5x menos 3 es 5. Entonces, en general, me está diciendo que la integral de 5 es una función 5x más c, donde puede suceder que aquí aparezca un número. Bueno, puede ser que originalmente la función esta puede ser 5x menos 3, 5x más 2, 5, y cuando se deriva esta, nosotros obtenemos esta de aquí, ¿sí? A esta se le llama la constante ¿de qué? De integración, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Bueno, para esto así se expresa 5x más c. Ahora, fíjense, estoy diciendo, si nosotros derivamos esto, siempre vamos a obtener el argumento. Entonces aquí, si es menos 3, derivamos, es 5. Si es más 1, derivamos y obtenemos 5. En problemas posteriores ya se determina exactamente qué valor tiene la constante, en problemas de aplicación. Bueno, ahora bien, el siguiente punto es muy importante, ¿sí? Hay fórmulas muy básicas de integración. Por ejemplo, esta, ¿sí? Esta que ahorita acabamos de ver, bueno, pues es la de la constante. Esta también dice K por U, es una K, la K se sale, ya dijimos, si se integra U, ¿sí? Y ya, K es una constante. Obviamente aquí, pues depende del tipo de función, ¿sí? Bueno, ahora les voy a explicar un detalle muy importante, ¿sí? El detalle muy importante es, por ejemplo, esta.
Esta que es muy sencilla, vamos a ver cómo se hace, pero antes vamos a ver qué sucede con una fórmula que no les puse allí, pero la voy a poner. Voy a borrar, ¿sí? Voy a borrar y vamos a ver esta parte tan importante. Algebraicamente, compañeros, nosotros vamos a poder determinar lo siguiente, miren. Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo esto, la integral es una fórmula. La integral de la diferencial de u, esto es u más c. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir eso. Fíjese, eso quiere decir, esta es una fórmula, ¿sí? Y esta fórmula, nosotros podemos ver lo siguiente, compañeros. Podemos ver, ¿sí? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo, la integral de la diferencial de x, esto es igual a ¿quién? Este es u, este es de x, y es diferencial, entonces va a ser x más ¿quién? Más c, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo eso se cumple, eso es una fórmula, ¿sí? Ahora bien, esto es muy importante como concepto básico porque si yo, por ejemplo, tengo esta expresión, miren, la integral de 3 diferencial de x, que ya lo dije, o la integral de menos 2 diferencial de x, que obviamente ya dijimos que estas serían dos constantes. En realidad, estrictamente lo que se hace es esto, 3 y se saca la diferencial, se saca el exponente, ¿verdad? El exponente, la constante. Esto es menos 2 y diferencial de x. Y obviamente esto a qué es igual. Esto es igual a 3 y este diferencial de u aquí dice es u. Entonces por eso es que esto va a quedar 3 por ¿quién? 3 por x más ¿quién? Más c. Voy a poner ese 1. Y este va a quedar ¿qué? Este va a quedar menos 2x. Voy a ponerle más c2. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente, tal vez, ¿verdad? Que cuando tenemos una constante k, aquí una constante k por su diferencial de x, pues es nada más k por x. Pero esta es la justificación, ¿sí? Con otra fórmula. Bueno, ahora les voy a decir una de las cosas importantísimas, que también una fórmula muy importante es la siguiente, muy importante. Dice la integral, bueno, voy a borrar. Y dice, esta es de las fórmulas más importantes, ¿sí? Que dice, la integral, fíjense, de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Aquí dice, ¿más quién? Más c. Esa es esa fórmula. Esa expresión se parece mucho
Se parece mucho, compañeros, a la expresión siguiente de la derivada, que dice, fíjense cómo decía, la derivada con respecto a x de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Sí? Se parece a esa fórmula. Pero nosotros podemos ver lo siguiente, compañeros. Podemos ver que aquí esta fórmula de integración, esta representa la función. Esta n es un exponente, puede ser entero o fraccionario. Aquí me falta decir lo siguiente. Para este caso, n es diferente de ¿quién? De menos 1, en este caso. ¿Por qué? Porque si n es igual a u a menos 1, entonces aquí le va a quedar menos 1 más 1, 0. Entonces va a quedar una expresión entre 0. Entonces con n diferente de menos 1. ¿Cuándo se aplica esa fórmula? Bueno, esa fórmula se aplica de la siguiente manera. Observen. Voy a hacerla de manera automática ahorita, pero ya se explicará en otro video cómo se hace o por qué se hace esta expresión. Por ejemplo, si yo tengo x quinta y tengo diferencial de x, si yo tengo la integral de x sexta diferencial de x y yo tengo otra integral, fíjense, aquí la voy a cambiar, 6x cúbica diferencial de x, ¿sí? Entonces, en la primera es u a la n. Yo voy a considerar que la u es la x, esta es la u, y la n es el 5. ¿Sí? De acuerdo a nuestra expresión, ¿qué es lo que se hace? Se pone x, dice pones la u, y la n le agregas 1, entonces va a ser ¿qué? 5 más 1, ¿entre quién? Entre 5 más 1. Y entonces, ¿qué es el resultado que se obtiene? Pues esto se obtiene x sexta sobre 6. Y todavía aquí le vamos a poner ¿qué? Más quién. Le vamos a poner, lo voy a borrar, x sexta más la constante. Le voy a poner constante 1. ¿Sí? Lo que había tenido yo es x sexta. En el siguiente caso era la integral de x sexta diferencial de x. Ya sabemos de antemano que si aplicamos la fórmula de arriba, simplemente le vamos a agregar a esto, al 6 le agregamos 1, que queda 7. Y abajo va a quedar ¿cuánto? 7 también. ¿Sí? Va a quedar 7 más c. ¿Sí? Ahora esta, ya para terminar esta, fíjense, la constante sale fuera. Me queda 6 por x cúbica diferencial de x. Y entonces, este 6, esta x cúbica, le aplico la misma fórmula, va a quedar x cúbica sobre 4. Perdón, x cuarta más c. ¿Sí? Así va a quedar porque al 3 se le aumentó 1. Y lo mismo se puso abajo en el denominador. 6 cuartos queda. Entonces es igual a ¿quién? A 2 tercios. ¿De quién? Bueno, perdón. Le sacamos mitad a 6. 3. Mitad a 4. 2.
Y me queda 3 medios de ¿quién? De x cuarta más ¿quién? Más c. Así quedaría la expresión. ¿Sí? Por lo pronto voy a terminar el video. Se descargó el teléfono y ahorita continúo. O voy a continuar posteriormente con otro video. ¿Sí? Bueno, eso es por lo pronto. Eso es todo.